El sol no era un astro, era un verdugo. Golpeaba sin piedad el reino de Israel, convirtiendo campos fértiles en grietas desesperadas y ríos en lechos de piedra sedienta. Hacía 3 años que la lluvia era solo un recuerdo amargo. 3 años desde que Elías de Tishbe, el profeta del Dios Altísimo, había pronunciado palabras que resonaron como un trueno en el silencio de la corte. Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá rocío ni lluvia en estos años si no es por mi palabra. 1 Reyes 17:1. La sequía no era solo un desastre natural, era un juicio. El rey Acab, débil y manipulable, se había casado con Jezabel, princesa fenicia cuya devoción por Baal, el dios de la tormenta, era tan feroz como su ambición. Ella había llenado Samaria de altares a Baal y a su consorte, Asera. Sacerdotes extranjeros danzaban frenéticos, ofreciendo sacrificios inmundos, mientras el pueblo, confundido y hambriento, titubeaba entre el Dios de sus padres y las promesas vacías de fertilidad de los dioses falsos. Elías caminaba solo. Su manto de pelo de camello, áspero y tosco como su fe, era una sombra oscura bajo el sol inclemente. La sed rasposa en su garganta era un recordatorio constante de su propia profecía, pero en sus ojos ardía un fuego que no provenía del calor, era el celo del Señor de los ejércitos. Sabía que el silencio de Dios era más elocuente que 1000 discursos. La tierra gritaba la apostasía de Israel. Entonces la palabra vino, no como un susurro, sino como un mandato que sacudió su ser. Vete de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 1 Reyes 17:2-4. Elías obedeció sin vacilar. Su figura se alejó de los caminos polvorientos, internándose en las colinas agrestes de Galaad. Encontró el arroyo Querit, un hilo de agua milagrosamente persistente en aquel desierto de sed. Y allí, cada mañana y cada tarde, sucedía lo imposible. Cuervos negros como la brea volaban hasta él. No graznaban amenazas, portaban en sus picos pan y carne, pan fresco, carne humeante, alimento traído por aves impuras. Era un milagro cotidiano, una burla divina a las leyes naturales y un recordatorio silencioso. El que sostiene a los cuervos, sostiene a su profeta. Días se convirtieron en semanas. Elías observaba cómo el hilo de agua del Querit se volvía un hilillo, luego un goteo. El sonido del agua, antes un murmullo consolador, se apagaba. La sequía, su sequía, alcanzaba incluso su refugio. El pan de los cuervos seguía llegando, pero el agua se acababa. El profeta miraba hacia el cielo despejado, implacablemente azul, sin una sola nube de esperanza. El arroyo susurró su última gota y se secó. Elías se quedó junto al lecho pedregoso y seco, el pan de la mañana aún en su mano, mirando el cielo vacío. La provisión divina cambiaba. ¿Qué haría el Dios de lo imposible ahora, cuando ni siquiera el arroyo secreto escapaba al juicio? El profeta esperaba, su fe puesta en el invisible, mientras el sol, indiferente, continuaba su castigo sobre la tierra agrietada. El siguiente paso sería aún más audaz. El último reflejo de agua se evaporó en el aire caliente del arroyo Querit. Elías permaneció inmóvil, la sequedad en su garganta como arena, el pan de los cuervos pesado en su mano. Había fallado, había sido abandonado, pero antes de que la sombra de la duda pudiera ahondar, una voz irrumpió en su espíritu, clara y rotunda como el golpe de un martillo sobre roca. «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». 1 Reyes 17:9. Sarepta, tierras de Jezabel. El corazón de Elías dio un vuelco.
Sidón, la tierra natal de la reina idólatra, el corazón mismo del culto a Baal. Dios no solo lo sacaba de su escondite, lo enviaba al mismísimo antro del enemigo, y no a un palacio, sino a una viuda. En tiempos de hambruna extrema, las viudas eran las más desamparadas, las primeras en sucumbir. Sustento era una orden que desafiaba toda lógica humana. Pero la fe de Elías, forjada en el silencio de Querit, no titubeó. El profeta se levantó. Su manto polvoriento ondeó como un estandarte invisible. Emprendió el largo y peligroso camino hacia el norte, hacia el territorio fenicio. Sarepta era una sombra de lo que debió ser. Rostros demacrados, ojos hundidos, buscando en vano algo que llevarse a la boca. Elías, exhausto pero alerta, llegó a las puertas de la ciudad. Allí, junto al pozo seco, vio a una mujer. Su ropa era harapienta, sus movimientos lentos por el hambre. Reunía unos pocos palos secos. Algo en su desesperanza callada le gritó al espíritu del profeta. Ella se acercó, su voz ronca por el polvo del camino. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Miró Reyes 17:10. La mujer se volvió sorprendida. Un extraño, un israelita por su acento pidiendo agua cuando cada gota era vida. Pero algo en la autoridad serena de sus ojos la hizo asentir. Mientras se giraba para ir, la voz de Elías la detuvo. Y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Primero Reyes 17:11. La mujer se detuvo como si la hubieran golpeado. Una amargura infinita cruzó su rostro. Se volvió lentamente, sus ojos encontrando los de él, llenos de una verdad desgarradora. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora estoy recogiendo 2 palos para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y muramos. Primero Reyes 17:12. La muerte estaba en sus palabras, una rendición fría y absoluta. Entonces Elías, el hombre que había declarado la sequía, el que había sido alimentado por cuervos, pronunció palabras que resonaron como un trueno de esperanza en su desesperación. No temas, anda, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Primero Reyes 17:13-14. Un silencio espeso cayó sobre ellos. La viuda miró al profeta, luego a sus palos, a su tinaja vacía, y a su hijo, cuyos ojos reflejaban un hambre que desgarraba el alma. La fe, un brote frágil en un desierto de desesperación, nació en su corazón. Sin una palabra más, asintió. Tomó su preciada harina, su aceite, e hizo primero una pequeña torta para el profeta de Dios. Y entonces el milagro se hizo tangible. Día tras día, la tinaja no se vaciaba, la vasija de aceite no menguaba. En la casa más humilde de Sarepta, en el corazón del territorio de Baal, el Dios de Israel sostenía la vida contra toda esperanza. Elías encontró refugio, y la viuda y su hijo, vida. La promesa era un oasis en el desierto del juicio, pero la sombra de Baal era larga, y la prueba final para la fe de la viuda estaba por llegar. Su hijo, el niño que había visto el milagro diario de la harina y el aceite, cayó gravemente enfermo. Su respiración se hizo débil, hasta que cesó. El grito desgarrador de la madre llenó la casa. «Hombre de Dios, ¿qué tienes contra mí? ¿Has venido para traer a memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo?» Primera Reyes 17:18.
El cuerpo del niño yacía frío e inerte en sus brazos. El milagro de la tinaja parecía una burla cruel. Elías, el profeta del Dios de lo imposible, tomó al niño sin vida de los brazos de su madre y subió con él a la pequeña cámara donde moraba. La fe que había desafiado reyes y sequías ahora se enfrentaba a la muerte misma. Elías cerró la puerta de la cámara alta. El cuerpo sin vida del niño descansaba sobre su lecho. Fuera, los sollozos desesperados de la madre atravesaban la madera. Dentro, el profeta clamó con una voz que era un rugido desgarrado: «Oh Señor Dios mío, también a esta viuda en cuya casa me hospedo has afligido, haciendo morir a su hijo». Primera Reyes 17:20. Extendió su cuerpo sobre el del niño 3 veces. Su calor contra el frío de la muerte, su aliento contra el silencio. «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». El aire en la pequeña habitación se tensó hasta romperse. ¿Podría el Dios que sostenía la harina vencer a la parca misma? El destino de un niño, la fe de una madre y la autoridad del profeta pendían de un hilo invisible. La cámara alta era un ataúd de madera. El aire pesaba, cargado de polvo y desesperanza. Sobre el lecho estrecho, el cuerpo pequeño del hijo de la viuda yacía frío, su piel cerúlea bajo la tenue luz. Elías, el profeta que había desafiado reyes y sequías, se sentía abrumado por la inmensidad de la muerte. Los sollozos de la madre, un cuchillo constante desde abajo, le recordaban el peso de su presencia. Había traído él esta tragedia, pero la duda fue barrida por un fuego mayor, el celo del Dios viviente. Con una determinación que nacía de lo más profundo de su fe, Elías se tendió sobre el niño. 3 veces, cuerpo contra cuerpo, calor contra frío, vida clamando a la fuente de la vida. Su piel tosca rozó la palidez de la muerte. Su aliento, cálido y jadeante, buscó invadir el silencio helado. Cada vez que se levantaba, miraba el rostro inerte, buscando un signo, un temblor. Nada, solo el vacío. Entonces rugió desde sus entrañas una oración que era un desafío al mismísimo abismo. «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Primero Reyes 17:21. El silencio que siguió fue absoluto. El universo pareció contener el aliento. Elías permaneció agachado, sus ojos fijos en el niño, sus oídos tensos más allá del llanto de la madre, más allá del crujir de la casa. Y entonces, un suspiro, tan leve como el roce de una pluma. El pecho del niño se elevó, una sacudida, otro suspiro más profundo y otro. El color, como un milagroso amanecer, comenzó a fluir de nuevo hacia sus mejillas. La vida volvía. El aliento del Dios Altísimo había vencido a la parca. Elías lo tomó en sus brazos, un peso ahora cálido y vibrante, y bajó la escalera. La viuda, hundida en su dolor, levantó la vista. Lo que vio la paralizó. En los brazos del profeta, su hijo estaba vivo, respirando, mirando con ojos claros. Un grito, esta vez de asombro y alegría indescriptible, estalló de sus labios. Tomó a su hijo, abrazándolo como si nunca fuera a soltarlo, las lágrimas limpiando el rastro del dolor anterior. Entonces cayó de rodillas ante Elías, su voz temblorosa por una fe ahora inquebrantable. «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Primera Reyes 17:24. La casa en Sarepta, otrora morada de la muerte, se convirtió en un santuario de fe. El milagro de la harina y el aceite palidecía ante el resplandor de la vida restaurada. Elías permaneció allí, un testamento viviente del poder del Dios único, en el mismísimo corazón del territorio de Baal. Dios había sostenido, protegido y mostrado su poder soberano sobre la vida y la muerte. Pero el juicio sobre Israel no había terminado. La sequía continuaba, un manto asfixiante sobre el reino de Acab.
3 años de hambre, 3 años de apostasía. Entonces, como un trueno que rompe un silencio prolongado, la palabra del Señor vino de nuevo a Elías, con una orden que haría temblar los cimientos de Samaria. Ve, preséntate a Acab, porque yo voy a enviar lluvia sobre la faz de la tierra. Primera Reyes 18:1. El momento del enfrentamiento final había llegado. Elías salió de la casa de la viuda, su figura más alta, su mirada más ardiente que nunca. La tierra agrietada y sedienta clamaba por redención. Su camino lo llevaría de vuelta a Israel, a la corte del rey débil y a la furia de Jezabel. Pero no iba solo. Dios le reveló que Obadías, mayordomo del palacio y un hombre que temía mucho al Señor, y había escondido a 100 profetas de la matanza de Jezabel, Primera Reyes 18:3-4, sería su contacto. El encuentro con Obadías fue tenso. El fiel siervo, al reconocer a Elías, cayó rostro en tierra, temblando. «¿Eres tú, Elías, señor mío?» «Soy yo». «Ve, di a tu amo, aquí está Elías». Obadías retrocedió aterrorizado. «¿Qué pecado he cometido para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Si te vas cuando yo deje a Acab, el Espíritu del Señor te llevará no sé a dónde y él me matará». Primera Reyes 18:7-12. Elías, imperturbable, juró por el Dios vivo: «Vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él». Obadías creyó y corrió. El mensaje llegó a Acab. El rey, cegado por la rabia y la sed de venganza, cabalgó furiosamente hacia el encuentro. Su odio por el profeta que había declarado la sequía era un fuego que ardía más fuerte que el hambre de su pueblo. Se encontraron en un camino polvoriento, el rey con su pompa raída y el profeta con su manto áspero y su autoridad celestial. Acab, con desprecio, lo acusó: «¿Eres tú el que alborota a Israel?». La respuesta de Elías resonó como un martillo sobre un yunque: «Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales». Primero Reyes 17-18. Y entonces lanzó el desafío que cambiaría todo. «Por eso manda reunir a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que come de la mesa de Jezabel». Primera Reyes 18-19. La propuesta de Elías colgó en el aire cargado de polvo: un duelo a muerte, un altar, un sacrificio, pero ningún fuego humano. Solo el Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el verdadero Dios. Primera Reyes 18:24. Acab, atrapado entre su odio y la desesperación de un pueblo famélico, asintió. El escenario estaba listo. En la cumbre del monte Carmelo, bajo un cielo de bronce implacable, 2 altares se alzarían. De un lado, los 450 profetas de Baal, danzando y clamando. Del otro, un solo hombre, su manto rasgando el horizonte, y su Dios. El destino de Israel se decidiría en un espectáculo de fuego divino o silencio mortal. El monte Carmelo se alzó como un gigante pétreo sobre el mar Mediterráneo. Su cumbre, una vasta platea bajo un cielo de bronce implacable. A un lado, congregado como un enjambre de langostas vestidas de lino manchado, se apiñaban los 450 profetas de Baal, sus rostros pintados con símbolos del dios tormenta, sus ojos inyectados de fanatismo y hambre. Junto a ellos, aunque el texto se centra en Baal, la sombra de los 400 profetas de Asera, alimentados por Jezabel, pesaba en el aire. Del otro lado, solo, un hombre. Elías, envuelto en su manto de pelo de camello, parecía una roca negra e inquebrantable. El pueblo de Israel, hambriento, confundido, temeroso, llenaba las laderas, espectador silencioso de un juicio cósmico.
Elías avanzó hasta el borde. Su voz, amplificada por la geografía y el espíritu, tronó como una trompeta de guerra divina. ¿Hasta cuándo van a cojear entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal lo es, síganlo a él. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La acusación era precisa, dolorosa. Su indecisión era su pecado. Yo solo quedo como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos traigan 2 toros. Ellos escojan uno, lo despedacen y lo pongan sobre leña, pero sin encender fuego. Yo haré lo mismo con el otro toro. Entonces ustedes invoquen el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda con fuego. Ese es el verdadero Dios. Primero Reyes 18, 21, 24. El pueblo gritó su aprobación. La propuesta es buena. El desafío estaba lanzado. Las reglas claras. El juicio sería por fuego. Los profetas de Baal tomaron su toro, lo prepararon sobre su altar, apilaron la leña alta y comenzó el baile frenético. Saltaron alrededor del altar, gritando, golpeándose el pecho, lacerándose con cuchillos y lanzas en un ritual sangriento de desesperación. Su clamor ascendió al mediodía. «Baal, respóndenos, Baal, respóndenos». Pero solo hubo silencio, ni una chispa, ni un susurro. El altar de piedra fría se burlaba de su esfuerzo. Elías, observando desde un lado, no pudo contener una ironía divina, cortante como espada. «Griten más alto, después de todo es un Dios. Estará meditando, o alojado, o de viaje, o quizá esté dormido y necesite que lo despierten». Primera Reyes 18, 27. Los profetas gritaron con más fuerza, se laceraron hasta chorrear sangre, danzando en un trance delirante. Horas pasaron. La tarde descendió, arrastrando sombras largas. Nada, ni respuesta, ni voz, ni fuego. Solo el altar mudo y el sol cayendo, teñendo el cielo de un rojo ominoso. El fracaso de Baal era estrepitoso, humillante, total. Entonces Elías se dirigió al pueblo. «Acérquense a mí». Toda la multitud se apretujó alrededor, expectante. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, un recordatorio silencioso de la unidad rota por la idolatría. Con ellas reconstruyó el altar del Señor, que estaba en ruinas. Cavó una zanja alrededor, preparó la leña, descuartizó el toro y lo colocó sobre la leña. Y entonces dio una orden que heló la sangre. «Llenen 4 cántaros de agua y viértanla sobre el holocausto y sobre la leña». Primera Reyes 18:33. El asombro corrió por la multitud. Agua, en el tercer año de sequía brutal, cuando cada gota era vida. Pero obedecieron, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 12 cántaros en total. El agua empapó el sacrificio, la leña, las piedras, llenó la zanja alrededor del altar hasta rebosar. Un charco absurdo, imposible, brillando bajo los últimos rayos del sol. El momento había llegado. La hora de la oración vespertina. Elías se adelantó. Toda una nación contuvo el aliento. El profeta levantó sus manos hacia el cielo que había cerrado por su palabra. Su oración no fue un grito histérico, sino una proclamación serena, poderosa, que resonó en el silencio expectante. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ellos sus corazones». Primero Reyes 18, 36, 37. No hubo intervalo, no hubo silencio incómodo. ¡Zas! Un relámpago cegador, no del cielo, sino del cielo, rasgó la tarde.
Fuego blanco, furioso, consumidor, cayó como un martillo divino. Tocó el altar empapado, tragó el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra alrededor. Secó instantáneamente el agua de la zanja en un estallido de vapor. El calor fue una ola que hizo retroceder a la multitud, dejando sus rostros iluminados por el resplandor sobrenatural y el terror sagrado. Nada quedó. Solo humo ascendiendo en espirales hacia el cielo crepuscular, y el olor a tierra quemada y santidad. El Dios de Elías había hablado con fuego. El pueblo sobrecogido cayó rostro en tierra. El grito brotó de miles de gargantas, un rugido unánime que hizo temblar el Carmelo. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Primera Reyes 18:39. La victoria era total, incontestable. Elías, bañado por la luz del fuego divino, se volvió hacia los profetas de Baal, cuya demencia se había convertido en pánico helado. Su voz, ahora un decreto de ejecución divina, cortó el aire. Apréndanslos, que no escape ni uno. Primera Reyes 18:40. La orden de Elías resonó como una sentencia inapelable. El pueblo, transformado por el fuego y la revelación, se lanzó sobre los profetas atónitos. El grito de «El Señor es Dios» se mezcló con el estruendo de la multitud, descendiendo hacia el arroyo Cisón, arrastrando a los falsos profetas hacia su destino final. Elías, inmóvil en la cumbre, observaba la purga. La idolatría había sido derrotada en el campo de batalla divino, pero el cielo aún estaba seco. Elías se volvió hacia Acab, que contemplaba la escena con un horror mudo. «Sube, come y bebe», le dijo el profeta, señalando hacia el mar, «porque se oye un ruido de multitud de aguas». Primera Reyes 18:41. Mientras Acab bajaba aturdido, Elías subió a la cima más alta del Carmelo, se postró rostro en tierra y comenzó a orar. Su siervo vigilaba el horizonte. ¿Sería posible? ¿Podría el mismo profeta que detuvo la lluvia ahora traerla de vuelta? El milagro del fuego había sido espectacular. El milagro del agua sería una liberación. Si una nube del tamaño de una mano de hombre se atrevía a desafiar el cielo de bronce. El Carmelo olía a ceniza, humo sagrado y sangre seca. Abajo, en el arroyo Cisón, las aguas bajas habían teñido su cauce con el juicio ejecutado sobre los profetas de Baal. Arriba, en la cima más alta, Elías estaba postrado, su rostro entre las piedras calientes. La victoria resonaba en los gritos del pueblo que aún ascendían desde el valle. «El Señor es Dios». Pero el cielo seguía siendo una cúpula de bronce implacable. La sequía, su sequía, aún estrangulaba la tierra. El milagro del fuego exigía su contraparte, la lluvia prometida. «Sube, come y bebe, Acab, porque se oye un ruido de multitud de aguas», le había dicho Elías al rey aturdido. Acab, temblando aún por el espectáculo divino y la matanza de los profetas de su esposa, bajó hacia su carruaje. Pero Elías se quedó. La batalla espiritual no había terminado. Envió a su siervo hacia el mar, hacia el oeste, el lugar de donde vendrían las nubes. «Sube ahora y mira hacia el mar». El siervo subió, escudriñó el horizonte azul, infinito, vacío. No hay nada. Elías permaneció postrado, orando con una intensidad que hacía temblar su cuerpo. Minutos después, envió de nuevo al siervo. «Vuelve 7 veces». La 7ª vez, el siervo regresó corriendo sin aliento, sus ojos desorbitados. «He aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Primero Reyes 18:44. Fue suficiente. Elías saltó sobre sus pies, la fatiga borrada por la certeza divina. «Ve, dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje». Mientras Acab preparaba su carroza hacia Jezreel para llevar la noticia, o quizás la advertencia, a Jezabel, el cielo comenzó a cambiar. La pequeña nube creció, negra, amenazante, devorando el azul.
Vientos furiosos barrieron el Carmelo, levantando remolinos de polvo. El olor a tierra seca, anhelante, se mezcló con el ozono eléctrico. Y entonces, ¡crack! Un trueno ensordecedor partió los cielos. Las primeras gotas, gordas y pesadas como lágrimas de júbilo, cayeron sobre el rostro levantado de Elías, sobre la tierra agrietada, sobre un pueblo que había olvidado el rostro mojado de la misericordia. La lluvia no fue un rocío, fue un diluvio. Torrentes cayeron, lavando la ceniza, llenando los arroyos secos, empapando la tierra hasta el alma. La maldición de 3 años se rompía en un bautismo de gracia. El poder de la palabra de Elías para detener la lluvia y para traerla se sellaba con fuego y agua. Y Elías corrió delante del carro de Acab. El poder del Señor cayó sobre él, transformando su agotamiento en fuerza sobrenatural. Atravesó las llanuras empapadas, sus pies volando sobre el barro, su manto oscuro ondeando como un estandarte de victoria, dejando atrás al carro real tirado por caballos. Llegó a Jezreel primero, heraldo del Dios victorioso, pero en la corte una serpiente esperaba, Jezabel. Cuando Acab le contó todo, el fuego del cielo, la masacre de sus profetas, la lluvia torrencial, su furia no fue caliente, sino glacial, mortal. Envió un mensajero a Elías con una promesa escalofriante. Así me hagan los dioses, y aún me añadan que mañana a estas horas yo pondré tu vida como la vida de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. El impacto fue brutal. Después del Carmelo, después de la lluvia, después de la carrera milagrosa, el miedo, frío y reptante, se enroscó en el corazón de Elías. La amenaza de una mujer poderosa y despiadada pareció más real que el fuego del cielo. Huyó. Dejó a su siervo en Berseba y se adentró solo en el desierto de Judá, un día de camino. El profeta de fuego se desplomó bajo un enebro, exhausto en cuerpo y espíritu. La depresión, oscura y pesada, lo envolvió. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. Y se durmió, deseando no despertar. Pero Dios no había terminado con su profeta. Un ángel lo tocó. «Levántate y come». Junto a su cabeza había pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel regresó una segunda vez. «Levántate y come, porque el camino es demasiado para ti». Primero Reyes 19:7. Esa comida sobrenatural lo sostuvo 40 días y 40 noches mientras caminaba hacia el monte Horeb, el monte de Dios, donde Moisés había recibido la ley. En Horeb, Elías se refugió en una cueva. La voz del Señor vino a él, no con reproche, sino con una pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». La respuesta del profeta fue un eco de su angustia y celo solitario. «He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Primera Reyes 19:10. Entonces Dios le dio una revelación inesperada. «Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor». Y dije aquí que el Señor pasó. Primero, un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto que sacudió los cimientos de la montaña. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después, un fuego devorador. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro apacible y delicado. Primera Reyes 19:11-12. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto. Comprendió. El Dios de los grandes espectáculos, del fuego del Carmelo, de la lluvia torrencial, también era el Dios de la intimidad, de la voz callada que habla al corazón quebrantado. Salió
y se puso a la entrada de la cueva. La misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? La misma respuesta llena de temor y soledad. Pero Dios no lo reprendió por su huida o su desánimo. Le dio una misión renovada: ungir nuevos reyes, Hazael sobre Siria, Jehú sobre Israel y un nuevo profeta sucesor, Eliseo. Y le reveló un consuelo poderoso: yo haré que queden 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Primero Reyes 19:18. No estaba solo. Elías salió de Horeb transformado. El profeta de fuego había aprendido a escuchar el susurro. Había sido sostenido en la huida, alimentado en la desesperación y comisionado de nuevo no solo para el juicio, sino para la siembra del futuro. Su épica no terminaba en la cueva, se refinaba. Encontró a Eliseo arando y le echó su manto sobre él. El relevo estaba llamado. El celo de Elías continuaría, pero ahora templado por la gracia del Dios que habla en el silencio, que sostiene a los 7,000 fieles ocultos y que cumple sus propósitos más allá del miedo de un solo hombre. El profeta que desafió cielos y reyes aprendió que la mayor fuerza a veces reside no en el trueno, sino en el susurro apacible de la presencia eterna. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta y activa la campanita para que te enteres cuando suba más video.